Ah, en esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a orar primero, queridos hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia rogando la unción de tu palabra en nuestras mentes. Bendice nuestros corazones, bendice nuestro ser entero, Señor. Ayúdanos a percibir el alimento que tienes para nosotros hoy. Danos hoy nuestro pan cotidiano, Señor, y ayúdanos, Señor eterno, a vivir aquello que recibimos por tu preciosa sangre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a leer Mateo capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9. Y después nos vamos al versículo 19 hasta el 23. Y dice la palabra de Dios: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola del sembrador. Un precioso pasaje en las Escrituras, predicado por el Señor Jesucristo, enseñado por el Señor Jesucristo. Y la Escritura nos enseña en este momento que Jesús habló a la muchedumbre, habló a la gente. Y cuando hablamos acerca de gente, podemos darnos cuenta que no tan solo había judíos escuchando la palabra de Dios, pero también gentiles, un pueblo no judío. Y el Señor Jesús les hablaba por parábolas. Una parábola es una enseñanza de altos niveles espirituales, mostrada, enseñada a través de elementos naturales que nuestra mente humana puede captar, puede entender, puede recibir. Y cuando el Señor se estaba refiriendo a ellos, dice la Escritura que salió de casa, se sentó junto a la mar, y se llegaron a él muchas gentes. Él se entró en un barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Un día que Dios nos permita, vamos a analizar todos estos detalles que la Biblia da en estos dos solos versículos. Salió junto a la mar, se llegaron, se metió en el barco, se sentó, y la gente estaba a la ribera. Son detalles muy interesantes. Pero en esta mañana lo que queremos analizar es los 4 diferentes tipos de tierra que encontramos aquí en la palabra de Dios, y cómo es que la semilla vino a los diferentes tipos de tierra, pero no produjo el fruto esperado, aún siendo la misma semilla, porque la diferencia fue la tierra. Y nos sigue diciendo en el versículo 3, he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Regularmente la tierra junto al camino es una tierra endurecida. Es una tierra por la que han transitado gentes. Es una tierra que tiene un determinado matiz, determinada forma, determinada textura. Y el problema con esta tierra es que la semilla no pudo penetrar, entonces la simiente quedó expuesta, y simplemente vinieron las aves y la comieron. Y luego sigue diciendo
y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Y seguimos con el análisis natural, piedras. Significa que esta piedra o estas piedras no fueron removidas. Un buen sembrador o un buen campesino sabe que para poder sembrar necesita primero remover las piedras, quitar las piedras del camino, de la tierra, del terreno, para que los surcos se formen de tal manera que la semilla tenga el espacio necesario y suficiente y la libertad de germinar, de crecer. Pero aquí había piedras, y como había piedras, la semilla cayó, nació, logró nacer, pero no había suficiente tierra. Y dice la Escritura que nació luego, pero no tenía profundidad de tierra, no podía penetrar la tierra por las piedras. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. La prueba fue el sol. El sol es como una bendición para nuestras vidas. El sol es una bendición para nuestras vidas, es creación de Dios. Pero en este caso el sol hizo su trabajo, mandó los rayos que la semilla, la tierra, el agua necesitaban, la luz, el calor, pero la semilla simplemente se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Es decir que la semilla tuvo que competir con las espinas. Y las espinas tuvieron más poder de crecer que la misma semilla. En esta tierra tampoco se había tenido el cuidado de quitar lo que estorbaba para que la semilla diera el fruto deseado. Pero dice en el versículo 8, y parte cayó en buena tierra. Buena tierra significa tierra trabajada, tierra labrada, tierra que la semilla encuentra el lugar adecuado, la condición adecuada, la textura adecuada, el surco adecuado, el canal adecuado para poder penetrar, germinar, crecer y dar fruto. Buena tierra donde no hay precisamente tierra endurecida, piedras, espinas. Y esta buena tierra entonces recibió la semilla y dio fruto cual a 30, cual a 60 y cual a 100%. O como dice la Escritura, a 100, a 60 y a 30. Y entonces el Señor dice en el versículo 9, quien tiene oídos para oír, oiga, oiga. Y el Señor les dio esta parábola. Y la gente escuchó. Y quizás dijeron, qué bonita anécdota, qué bonita historia. Y se quedaron ahí. Pero entonces los discípulos, dice la Escritura, le preguntaron, ¿qué significa esto que dijiste? Enséñanos a nosotros, Señor, porque sabemos que tú hablas, pero no tan solo hablas al entendimiento humano, hablas al corazón, hablas al espíritu dentro de nosotros. Y yo no dudo que también haya habido más gente que se quedó para escuchar la explicación de la parábola. Y entonces el Señor precioso, nuestro bendito Salvador, los trae a los siguientes versículos, así pudiéramos decir. Y del 18 al 23 dice lo siguiente: oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende.
que fue sembrado en espinas, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, el que lleva fruto y lleva a uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oídos, el que no tan solo escucha lo de afuera, pero busca entender lo que recibe. Y aquí viene la explicación de esta preciosa parábola. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oigan la enseñanza espiritual, escuchen la explicación. Sean levantados de su condición humana y suban a lugares celestiales con Cristo. Dejen que el candelero de la luz de su palabra alumbre sus corazones. Vengan y permitan que sus ojos espirituales sean alumbrados por la bendita palabra de Dios. Vengan y permitan que sus oídos sean como una canasta que recibe el alimento, la semilla, el pan, la leche, el trigo, la cebada, el vino. Vengan y abran su corazón para que reciban lo que yo les voy a decir. Y comienza diciendo, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí pudiéramos quedarnos bastante tiempo oyendo cualquiera la palabra del reino. La palabra cualquiera significa uno de tantos. No necesita ser una persona súper especial o dotada o con un terrible o grande intelecto, y si lo tienes, qué bueno, para poder escuchar la palabra de Dios. Pero dice aquí la Escritura, oyendo la palabra del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino donde solo hay un rey, el reino donde el rey es un rey de amor, el rey cuyo reino es de justicia y de paz, un reino incorruptible, un reino lleno de misericordia. Pero dice aquí la Escritura, y no entendiéndola. Y esa expresión significa como si alguien habla un lenguaje y otra persona habla otro. Como si tú te encontraras con un alemán y él te hablara en alemán y tú entiendes solo español. Lenguajes diferentes. Entienden un poco por señas quizás, por los gestos, pero no las palabras. La palabra de Dios tiene un nivel alto, sublime, desde arriba, desde los cielos. Nuestra mente es humana, corruptible, sujeta al pecado. Por eso muchas de las veces cuando escuchamos la palabra y no tenemos los oídos listos, no tenemos la gratitud suficiente, no tenemos el deseo de recibir lo que Dios tiene para nosotros, no la podemos entender. Es como si el predicador, es como si el maestro de Biblia, es como si el consejero nos hablara en otro idioma. El hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu. El viejo Adán no entiende las cosas de Dios, porque el enemigo ha cegado, ha cerrado su entendimiento, ha cerrado sus oídos. Y aquí la Biblia dice, no entendiéndola, viene el malo. ¿Cómo presenta el Señor al enemigo? Como el malo. ¿Qué es lo bueno del enemigo? Nada. ¿Qué es lo bueno del mundo? Nada. ¿Qué es lo bueno de dejar a Dios? Nada. El malo. Malo es malo. A veces la gente hace comentarios y dice, oh, vi una película de pandilleros buenos. Yo no sé si haya pandilleros buenos y malos, pero quien se decide hacer lo malo, simplemente es malo. Oh, había una película de acción y había los buenos y los malos, unos traficantes buenos y otros malos.
favor, malo es malo. Pero ¿saben qué? El Señor nos advierte, viene el malo. Ese malo que no tiene ninguna intención buena, que no tiene ningún deseo bueno, que su pensamiento y su mente y su voluntad es de hacer el mal, viene y arrebata, no toma, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. El malo vino y arrebató lo que fue sembrado en su corazón. El malo, el terriblemente malo. Piensa en lo que estoy diciendo. Y te espero en el siguiente momento en el que podamos analizar los siguientes versículos en esta mañana. Muchas gracias.